Bienvenido a este curso gratuito intensivo donde te voy a enseñar a invertir en ETFs desde cero creando tu propia cartera. Y es que de entre la infinidad de productos que existen para invertir, los ETFs son la opción más accesible y versátil, puesto que te permiten crear una cartera de inversión ganadora de forma súper sencilla y desde cualquier país del mundo con el mínimo de comisiones posibles. Y es por eso que inversores legendarios como Ray Dalio, John Bogle o Warren Buffett recomiendan invertir en algunos de los ETFs que vamos a ver hoy. Así que presta mucha atención porque en este curso condensado no solo te voy a enseñar qué son los ETFs, cómo funcionan y cuánto dinero puedes ganar invirtiendo en ellos, sino que además veremos cuáles son los mejores ETFs para invertir y cómo empezar a invertir paso a paso desde cualquier país del mundo. Antes de enseñarte cómo invertir en ETFs, es fundamental que entiendas qué es exactamente un ETF y por qué es una inversión tan recomendada. Para que lo entiendas, expliquémoslo con un ejemplo muy sencillo. Amazon salió a cotizar a la bolsa de valores el 15 de mayo de 1997, hace 27 años. Pues bien, si ese día hubieras invertido $1000 en acciones de Amazon, en el 2017, tan solo 20 años después, esos $1000 se hubieran convertido en más de $500,000. Ahora parece obvio, pero en caso de que hubieras estado ahí hace casi 30 años, no hubieras tenido forma de saber que estabas frente a la inversión de tu vida. Hace 4 años, en 2020, el mercado de la inteligencia artificial tuvo una rentabilidad del 68%, lo que significa que si hubieras invertido $1000 el año anterior, hubieras recibido las navidades con $1680, bastante bien para no hacer nada. El problema es que esto no siempre ocurre. Desde 1997 hasta el día de hoy han surgido infinidad de empresas que han desaparecido sin pena ni gloria y otras que parecían imbatibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los ETFs? Verás, la mayoría de la gente intenta invertir buscando ese caballo ganador, esa oportunidad de subida. El problema es que hay muchos caballos en el mercado y tus probabilidades de elegir cuál es el caballo ganador son muy reducidas. Y es aquí donde entran los ETFs o Exchange Traded Funds, fondos cotizados en bolsa, que por seguir con la comparación son instrumentos que te permiten apostar por más de un caballo a la vez. BME, el operador de todos los mercados de valores en España, define a los ETFs de la siguiente forma. Son fondos de inversión cuyo objetivo es replicar la evolución de un índice o de una cesta de valores cuyas participaciones o valores se negocian en mercados bursátiles electrónicos en tiempo real de la misma forma que las acciones, con total liquidez y transparencia. ¿Y qué significa esto? Pues significa que un ETF se encarga de replicar los rendimientos de un índice bursátil o mercado en concreto y que si tú quieres invertir en diferentes empresas de un mercado, gracias a los ETFs ya no tienes que comprarlas una a una, sino que puedes invertir solamente en un ETF que contenga cientos o incluso miles de empresas y así invertir en todas ellas fácilmente. Además, otro aspecto que me gusta mucho de esta inversión es que existen muchos tipos de índices y ETFs en los que puedes invertir. Uno de los mejores ejemplos es el famoso índice S&P 500, un índice bursátil que recoge el comportamiento de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, entre ellas compañías como Apple, Meta, Tesla o la propia Amazon. Por lo que si los rendimientos y valor de mercado de cualquiera de las 500 empresas del S&P 500 bajara demasiado, esta empresa saldría del índice y otra ocuparía su lugar, ya que, como hemos dicho, en el S&P 500 están las 500 empresas cotizadas en bolsa con mayor tamaño de los Estados Unidos siempre que reúnan ciertos requisitos. Y si por cualquier motivo la empresa que ocupara el puesto 499 del S&P 500 fuera totalmente desconocida para ti, que es lo más probable, y esa empresa pasara de golpe al puesto número 3 o 4 de la lista, obteniendo así una gran revalorización, no necesitarías haber comprado acciones de esta empresa en específico. Pues un ETF que invirtiera en el S&P 500 te hubiera permitido obtener esos beneficios sin necesidad de malgastar tu tiempo estudiando las compañías con mayor probabilidad de éxito y elegir en cuál invertir. Este es el motivo por el que la inversión en ETFs es ideal para la inmensa mayoría de personas, ya que te permiten aprovecharte de las rentabilidades ofrecidas por el mercado de forma sencilla y sin tener que dedicarte a las inversiones a tiempo completo. Aunque, bueno, a la mayoría de inversores profesionales también les iría mejor invirtiendo en ETFs, ya que la mayoría de ellos no son capaces de obtener mejores resultados que sus índices de referencia. También es importante aclarar que no es lo mismo un índice que un ETF. El S&P 500 es el índice que abarca las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Eso ha quedado claro. Sin embargo, hay muchísimos ETFs de diferentes gestoras que se encargan de seguir los pasos de este índice bursátil. No todos los ETFs son iguales y debes tener en cuenta ciertos criterios antes de elegir en qué ETF invertir, algo que te enseñaré más adelante. Pero por ahora sigamos entendiendo cómo funcionan los ETFs y sus principales ventajas. Además de haber ETFs que invierten en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos que aparecen en el S&P 500, existen otros ETFs que invierten en otros mercados o sectores específicos. Por ejemplo, mientras algunos ETFs replican los movimientos del Nasdaq 100, que incluye las 100 empresas líderes del sector tecnológico de la bolsa del Nasdaq, otros se centran en sectores de mercado como el de la inteligencia artificial. Y otros, como por ejemplo el MSCI ACWI, no se limitan
a los Estados Unidos, sino que abarcan empresas de todo el mundo, entre ellas a las potencias asiáticas, árabes o europeas. Es importante tener claro primero que los ETFs no te van a volver rico de la noche a la mañana y que, aunque luego te enseñaré algunas maneras de acelerar sus resultados, su poder está en el largo plazo. Esto tienes que entenderlo tan claro como el hecho de que las rentabilidades no están garantizadas y que, aunque los ETFs pueden ser bastante seguros y aunque casi nunca suelen arrojar pérdidas en el largo plazo, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero para que veas por qué invertir en ETFs es mucho más seguro que invertir en acciones individuales, pongamos un ejemplo. Con el gran boom de la inteligencia artificial que estamos viendo a día de hoy, podría parecernos que invertir en acciones de OpenAI es una gran oportunidad. Y aunque podría serlo si tuvieras $1000 y los invirtieras en esta empresa, nada garantiza que al cabo de unos pocos años la empresa se fuera a pique por cualquier motivo. Y si esto pasara, podrías perder gran parte o todo tu dinero. Sin embargo, si invirtieses ese mismo dinero en el LIG Artificial Intelligent Usage ETF, un ETF que se centra en las 62 empresas líderes de este mercado, eso es mucho más improbable que ocurra. Con esta estrategia, tu inversión se reparte entre todas estas empresas del listado y si en conjunto las compañías de ese sector obtienen buenos resultados y suben en bolsa, tú ganarás dinero a pesar de que algunas de ellas hayan bajado o se hayan hundido. Pero entonces, ¿es seguro invertir en ETFs y cuánto dinero puedes ganar con esta inversión? Pues se habla mucho de que la clave de la riqueza no es trabajar por el dinero, sino poner ese mismo dinero a trabajar, y también se comenta, aunque yo no sé si es cierto, que Albert Einstein llegó a decir lo siguiente: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende gana dinero y el que no lo pierde. Esto básicamente quiere decir que cuando se habla de inversiones, cuanto antes comiences, mejor. El interés compuesto es simplemente el resultado de reinvertir las ganancias obtenidas y cómo esto funciona en el largo plazo, que como verás ahora tiene un impacto brutal en la riqueza que puedes conseguir. Los activos financieros funcionan de una manera muy peculiar. En el siguiente gráfico de JP Morgan vemos algo muy curioso. Mientras más tiempo conservas un activo, es más improbable que pierdas dinero con él. A corto plazo, si miramos periodos de un año invirtiendo en acciones de los Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo, vemos cómo puedes obtener rentabilidades positivas por encima del 47%, pero también negativas de hasta el 39%. Toda una lotería. Sin embargo, si vemos las cosas a largo plazo, ocurre algo distinto. En un plazo de 20 años, la rentabilidad en lo que se refiere a las acciones iría desde un 17% y la peor situación no sería una rentabilidad negativa, sino una rentabilidad de un 6%. Y por supuesto, esto no quiere decir que sea imposible perder dinero en acciones que decidas conservar por más de 20 años, pero sí que es altamente improbable si inviertes en buenos mercados y ETFs como los que veremos hoy mismo. Así que invertir en ETFs es una inversión muy segura si inviertes a largo plazo y sabes lo que estás haciendo. Y sobre cuánto dinero puedes ganar invirtiendo en ETFs, diferentes ETFs ofrecen rentabilidades distintas, pero para ir a lo seguro y poner un ejemplo que entendemos todos, usaremos el S&P 500, el índice más famoso del mundo y recomendado como inversión en múltiples ocasiones por Warren Buffett y otros grandes inversores. Este índice ha ofrecido una rentabilidad desde su creación en 1926 superior al 10% y superior al 7% una vez descontada la inflación. Y este es uno de los motivos de por qué es tan interesante la inversión en ETFs. En la descripción te compartiré una calculadora de interés compuesto para que hagas tus propios cálculos, pero si por ejemplo te decidieras a invertir $400 cada mes durante 35 años y tu rentabilidad fuera solo del 6%, los retornos que obtendrías sobrepasarían el $1.000.000. Dependiendo de tu situación, esta cantidad te puede parecer mucho o poco, pero eso no elimina que si durante esos mismos 35 años te hubieras dedicado a ahorrar ese dinero y no invertirlo, tendrías $168.000 en vez de $500.000. Y eso sin tener en cuenta la inflación, que por supuesto te haría perder mucho dinero. Así es como funciona. Como te comentaba al inicio, hay ETFs de todo y para todo. Desde los que buscan replicar índices bursátiles muy populares como el S&P 500 o el Nasdaq 100, a los que se centran en multitud de industrias diferentes como la inteligencia artificial, energías renovables, tecnología blockchain, agua, etc. Sin embargo, cuando hablamos de tipos de ETFs no nos referimos a los sectores en los que invierten, sino en la forma en que funcionan estos ETFs. Primero están los ETFs directos, que son esos de los que llevamos hablando todo el curso y los que todos conocemos. Su estrategia de inversión es la de replicar de la forma más exacta posible índices como el S&P 500. Luego están los ETFs inversos, ETFs que, como indica su nombre, toman un índice de base, pero en lugar de replicarlo, deciden ir en el sentido opuesto. Por ejemplo, si compras un ETF inverso del S&P 500, cada vez que este índice bajara un 1%, el ETF subiría un 1%. Y al contrario, si el índice sube un 1%, el ETF inverso bajará un 1%. También están los ETFs apalancados, que apalancan la exposición que tienes. Por ejemplo, un ETF del S&P 500 apalancado por 3 multiplicaría por 3 los retornos que tuvieras. Es decir, que si este índice subiera un 1%, tu ETF subiría un 3%. Pero por contra, si el índice bajara un 1%,
1%, tu ETF bajaría un 3%. Por lo que, en mi opinión, y al igual que ocurre con un ETF inverso, a estos productos hay que tenerles bastante respeto a la hora de invertir y yo no os recomiendo como norma general, a no ser que sepas muy bien lo que estás haciendo. Y finalmente están los ETFs que son al mismo tiempo apalancados e inversos. Por ejemplo, un ETF apalancado e inverso del S&P 500 por 3 replicará de forma contraria el movimiento de este índice, subiendo cuando este baje y viceversa, pero multiplicando por 3 los retornos o las caídas. Es decir, que si el S&P 500 subiera un 1%, este ETF bajaría un 3%, lo que sería una combinación explosiva y muy arriesgada, ya que no solamente te estás posicionando en contra del mercado, sino que además lo haces apalancado. Pero antes de lanzarte a invertir en ETFs y para poder seleccionar los mejores del mercado, debes entender quién hay detrás de estos productos y cómo es su operativa. Es fundamental comprender que los ETFs son instrumentos de inversión. Detrás de todo ETF hay una gestora, es decir, una gran empresa normalmente encargada de gestionar estos activos financieros y que gana dinero de las comisiones. Hay muchas gestoras con sus propios ETFs, como pueden ser el caso de iShares, BlackRock, Vanguard o Amundi. Cada una de estas grandes gestoras tienen muchos ETFs centrados en diversos campos y cuando una gestora crea un ETF tiene que dejar claro qué estrategia de inversión va a seguir ese producto, sus comisiones y qué tipo de índices va a replicar este ETF. Por ejemplo, el ETF L&G Artificial Intelligence Usage ETF, que es el que hemos comentado antes, es un ETF emitido por la gestora Legal & General Group y replica las 62 empresas líderes del mercado de la inteligencia artificial. Mientras que el ETF de iShares del MSCI World, como su propio nombre indica, está emitido por la gestora iShares y su función es la de replicar el comportamiento de las empresas más importantes de 23 países desarrollados. Una vez creado el producto, lo que el ETF hará es comprar las mismas posiciones que tiene el índice que está replicando. Si tienes un ETF que quiere replicar al S&P 500, pues este ETF comprará un número proporcional de acciones de cada una de las empresas que pertenecen a este índice: Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, Coca-Cola, PepsiCo, Adobe, Chevron, Walmart, McDonald's, Nike, etc. Y luego de esto, la gestora del ETF se encargará de emitir las participaciones del ETF que tú mismo podrás comprar en cualquier bolsa de la misma forma que compras acciones. No obstante, invertir en ETFs de la forma correcta no es tan sencillo como te comentan por ahí, ya que hay bastantes cosas que debes tener en cuenta. La primera es estar bien seguro de qué tipo de ETF estás comprando. Un ETF directo, uno inverso, un apalancado, etc. Yo personalmente creo que la gran mayoría de personas debería limitarse a invertir en ETFs directos y aprovecharse de la tendencia alcista del mercado invirtiendo en buenos ETFs. Pero de momento vamos a repasar algunas características de los ETFs, unas características que vale la pena tener muy presentes para poder elegir los mejores ETFs. Ya sabemos que los ETFs buscan replicar el comportamiento de ciertos índices, pero también es importante saber qué tipo de procesos se siguen para replicar estos índices, es decir, qué tipo de réplicas hay. Existen, dependiendo del tipo de réplica que utilicen, dos tipos de ETFs: los de réplica física y los de réplica sintética. La réplica física es la más intuitiva y sencilla y se basa en comprar todos los valores del índice para igualar su comportamiento, mientras que la réplica sintética se obtiene con instrumentos financieros derivados, en donde el gestor acuerda un contrato de swap con una entidad financiera. Vamos a simplificarlo con un ejemplo. Si un ETF busca replicar el índice S&P 500, en un ETF de réplica física, el gestor del fondo invertirá en las 500 acciones que componen el S&P 500 en las mismas proporciones que se encuentran en ese índice, comprando más acciones de aquellas empresas que tienen mayor importancia en el índice y menor cantidad de las empresas de menor tamaño. Mientras que si un ETF busca replicar el movimiento del S&P 500 de forma sintética, en lugar de adquirir directamente las acciones que componen el S&P 500, el gestor del ETF llega a acuerdo con una contraparte que es un banco de inversión. En este acuerdo, el banco de inversión se compromete a pagar al ETF el rendimiento del S&P 500 y a cambio el ETF paga al banco una comisión o una tasa acordada. En este caso, el ETF no tendría posesión física de las acciones individuales del S&P 500, pero en cambio recibiría pagos del banco de inversión que reflejan el rendimiento de este índice. Y el banco de inversión utilizará diferentes estrategias financieras como swaps, opciones o futuros para proporcionar al ETF el rendimiento deseado. Cada uno de estos métodos tiene sus pros y sus contras a tener en cuenta. Los ETFs sintéticos suelen ser más eficientes en costes al mismo tiempo que ofrecen un tracking error reducido, es decir, suelen replicar mejor al índice. Y además permiten imitar el comportamiento de mercados poco líquidos, en los que la réplica física resulta muy cara o complicada de hacer. Pero a su vez, por contra, tienen más riesgo de crédito. Y es que si por cualquier motivo la entidad financiera comprometida a pagar estos rendimientos al ETF quebrara, el ETF podría sufrir pérdidas importantes. Por otro lado, los ETFs de réplica física son un producto de inversión mucho más transparente y sencillo que no tiene un riesgo de crédito de un tercero, por lo que muchos inversores lo prefieren, aunque sea un pelín más caro que su alternativa de réplica sintética. Otra característica de los ETFs es que se les puede dividir tanto en ETFs de acumulación o ACC y ETFs de distribución o
DIS. Esta característica tiene que ver con la manera en que los ETFs utilizan los dividendos. Así que vayamos al ejemplo de siempre. Si tienes un ETF que replica el SP500, esto normalmente implica que tienes participaciones en cada una de estas 500 empresas y muchas de estas compañías ofrecen dividendos a sus accionistas. Un ETF de acumulación reinvierte todos estos dividendos en el propio ETF, lo que haría que en el largo plazo tus rentabilidades fueran mayores por el efecto del interés compuesto y porque no tendrías que pagar impuestos por los dividendos. Aunque eso sí, se trataría de unas rentabilidades que no percibirías hasta que vendieras tus posiciones. Un ETF de distribución, en cambio, te permitiría recibir dividendos cada cierto tiempo. De hecho, existen ETFs específicos que están compuestos por grupos de empresas cuya principal característica en común es ofrecer buenos dividendos a sus accionistas. El único inconveniente de estos ETFs es que su efecto a largo plazo no es igual de bueno que el de un ETF de acumulación, porque los dividendos no se reinvierten automáticamente en el fondo, sino que te los reparten a ti y cada vez que recibas estos dividendos tendrás que pagar una parte de ese dinero en impuestos. Y es por eso que si tú buscas hacer crecer tu dinero en el largo plazo, la mejor opción suele ser optar por ETFs de acumulación. Mientras que si tu objetivo principal es obtener rentas cada cierto tiempo sin tener que vender tus posiciones, podrías optar por los ETFs de distribución. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta para invertir en los mejores ETFs es el coste que tienen. Todos los ETFs tienen una serie de costes y te cobran una comisión anual. Una comisión que hay que tratar que sea lo más baja posible, ya que afecta directamente a tu rentabilidad. Y es que esta comisión se deduce, es decir, se resta de los rendimientos del ETF de forma diaria en su parte proporcional. Para saber los costes totales que tiene un ETF se utiliza el TER o Total Expense Ratio, que nos permite saber cuál es el porcentaje que representa los gastos respecto al patrimonio del ETF. Así que para elegir los mejores ETFs para invertir trataremos de que el TER sea lo más bajo posible. Otro factor a valorar a la hora de elegir los mejores ETFs es el tamaño del ETF, que se refiere a la cantidad total de activos bajo gestión, AUM en inglés, Assets Under Management, que tiene el ETF y que nos indica el valor de mercado total de las inversiones que gestiona el ETF en nombre de los partícipes. Invertir en ETFs de gran tamaño tiene varias ventajas. Normalmente los ETFs que tienen más activos bajo gestión pueden operar con costes más bajos debido a las economías de escala, y eso se traduce en menores comisiones para ti. También suele ser mucho más difícil que cierre el fondo, ya que es un producto exitoso y denota mayor confianza por el mercado. Pero sobre todo, los ETFs con un alto AUM suelen tener mayor liquidez. Ten en cuenta que cada vez que tú compras un ETF es porque hay alguien dispuesto a venderlo, y que cada vez que vendes es porque hay alguien que está dispuesto a comprarlo. Es por esta razón que mientras más grande sea el ETF, más líquido será. Es decir, que será más fácil comprar o vender dicho ETF sin que haya una gran diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, un gran spread, lo que se traduce en que acabas pagando menos comisiones. Por último, y muy importante, está el tema de las divisas del ETF, que también puede afectar a tu rentabilidad. Por un lado está la moneda de base del ETF, es decir, la divisa en la que está denominado el ETF y en la que se calcula su valor liquidativo y operaciones internas. Luego está la moneda comercial del ETF, que hace referencia a la divisa utilizada para comprar y vender el ETF en el mercado. Es decir, si tú cuando vas a invertir en un ETF en bolsa a través de tu broker lo haces, por ejemplo, en euros o en dólares. Y esto es importante, ya que si la moneda comercial es diferente a tu divisa local, es posible que incurras en costes de conversión de divisa al comprar o vender este ETF. Por ejemplo, si compras ETFs en dólares, moneda comercial, cuando tu moneda habitual y la que usas en tu cuenta de broker normalmente está en euros. Y finalmente está la moneda subyacente del ETF, que se refiere a la moneda en la que están denominados los activos subyacentes del ETF, es decir, sus inversiones. Pongamos un ejemplo para que te quede todo muchísimo más claro. Miremos este ETF en euros que invierte en el SP500. La moneda base es el euro, ya que el valor del ETF se expresa en esta moneda. La moneda comercial también es el euro, ya que lo podemos comprar en mercados europeos con esta divisa. Pero la moneda subyacente es el dólar, puesto que los activos en los que invierte este ETF son acciones de empresas estadounidenses que cotizan en el mercado y están denominadas en dólares. Así que las fluctuaciones en el tipo de cambio euro-dólar afectarán al valor del ETF para los inversores. Si tú inviertes en un ETF en euros que invierten en empresas de los Estados Unidos que cotizan en dólares, además de invertir en esas empresas, estás invirtiendo en dólares, ya que estás cambiando euros por dólares. Por lo tanto, si el dólar sube frente al euro, te beneficiará, y si ocurre lo contrario y el dólar pierde valor frente al euro, afectará negativamente a tu rentabilidad. Porque recordemos que a la hora de comprar el ETF has cambiado euros por dólares. Entonces, es precisamente en este momento donde entran en juego los ETFs hedge o cubiertos, que utilizan estrategias de cobertura para mitigar el riesgo de cambio y que no te afecten esas fluctuaciones entre los tipos de cambio. Así que estos ETFs suelen ser más estables, pero suelen tener costes asociados a la cobertura, y es por eso que para invertir desde Europa en la bolsa de los Estados Unidos pues no suelen utilizarse. Entonces, ahora que ya sabes la teoría y que debes tener en cuenta para elegir los mejores ETFs y te has suscrito al canal activando
activando las notificaciones para seguir aprendiendo de las mejores inversiones, es momento de pasar a la acción y ver cómo puedes crear tu propia cartera de inversión desde cero. Aunque no te preocupes porque aquí también vas a tener mi ayuda. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de crear tu cartera de ETFs para invertir es tu perfil como inversor. Si por ejemplo eres un inversor muy conservador y que huye de todo riesgo, si eres un inversor que tiene cierta tolerancia al riesgo y puedes asumir inversiones más arriesgadas, o si eres un inversor muy agresivo que busca grandes rentabilidades. Así que en base a estos tres perfiles de inversor he preparado tres ejemplos de carteras de inversión súper famosas que cualquier persona puede implementar y utilizarlas para empezar a invertir. Y los tres ejemplos de cartera que vamos a ver hoy son estos que podéis ver en pantalla. Por un lado, la cartera más básica, que sería invertir en el S&P 500. Luego estaría la cartera 60-40, que consiste en invertir un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. Y por último estaría la cartera permanente de Harry Browne. Entonces, como podéis ver por aquí, la cartera que ha ofrecido un mayor retorno en los últimos 18 años, que son los datos que estamos mostrando por aquí, sería y con diferencia la cartera del S&P 500. Aunque eso sí, como veréis, también es la cartera más arriesgada. Luego en segundo lugar estaría la cartera de Harry Browne, la cartera permanente, y en tercer lugar estaría la cartera 60-40, que ha tenido unas peculiaridades bastante interesantes en los últimos tiempos. Así pues, si nos centramos en los datos de estas tres carteras, vemos como efectivamente la más rentable ha sido la del S&P 500, ofreciendo más de un 10% de rentabilidad anualizada durante los últimos años. Luego estaría la cartera del 60-40 con un 5,40% de rentabilidad anualizada y luego la de Harry Browne con un 6,73% de rentabilidad anualizada. Después, cosas interesantes, pues ¿qué tenemos aquí? La desviación estándar o volatilidad. ¿Qué cartera ha sido la que ha tenido unas fluctuaciones más grandes? Pues como podéis ver, aquí la cartera más volátil ha sido la del S&P 500 con una volatilidad de 15,39%, seguida de la cartera 60-40 con un 11,87% y después estaría la cartera de Harry Browne, que ha sido la más estable, la que menos volatilidad ha tenido con un 7,12%. Y cosas interesantes a comentar aquí, pues que en estos últimos tiempos la cartera 60-40 ha tenido un comportamiento inusual y ha caído más de la cuenta. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si vamos aquí al máximo drawdown de cada una de las carteras, como la caída máxima que ha tenido el S&P 500 durante este periodo ha sido el 14,2% y la cartera 60-40, que en teoría debería protegerte más, ha tenido una caída del 13,5%. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues esto ha sucedido por la situación de los tipos de interés que estaban en una situación inusualmente baja y luego hubo pues este repunte de la inflación con la pandemia y una subida muy agresiva de los tipos de interés. Entonces los bonos pues perdieron valor, esos bonos que tenían unos intereses tan bajos, y por lo tanto hubo caídas tanto en renta variable como en renta fija. Y es por eso que durante estos tiempos la cartera 60-40 no ha hecho su papel y ha funcionado bastante mal. Aunque ahora yo sí pienso que puede volver a tener sentido esta cartera. Y aquí otra cosa a destacar pues sería como la cartera permanente, la cartera de Harry Browne, tan solo ha tenido una caída máxima durante todos estos años, casi 2 décadas, del 5%. Es decir, que realmente esta cartera sí que ha protegido a los inversores y además ha ofrecido una rentabilidad bastante interesante. Y es que si volvemos a los números que hemos visto antes y vemos el ratio de share, vemos como la cartera permanente de Harry Browne ha sido la que mayor rentabilidad ajustada al riesgo ha ofrecido, midiéndolo con el ratio de share, que ha sido del 0,80, seguido pues del S&P 500 y después en último lugar, como hemos dicho, la cartera 60-40, que ha obtenido unos resultados bastante mejorables. Ahora ya conoces estas tres carteras tan populares para invertir, cuál es su principal filosofía de inversión y también has visto los últimos datos disponibles. Pero ¿cómo puedes tú crear estas carteras de inversión invirtiendo en ETFs? Pues aquí os he preparado un Excel con los mejores ETFs disponibles en el mercado, según mi opinión, tanto si estáis en Estados Unidos o en Latinoamérica como en Europa, para que podáis crear estas carteras. Por un lado estaría la cartera permanente, que como hemos dicho invierte un 25% en liquidez, un 25% en oro, un 25% en renta fija y un 25% en renta variable. Esta sería su composición y aquí estarían pues los ETFs que yo utilizaría si estuviera en Estados Unidos o en Latinoamérica para invertir en esta cartera. Y luego después aquí tendría los ETFs también en Europa para poder replicar el comportamiento de la cartera permanente de Harry Browne. Luego en segundo lugar tenemos la cartera 60-40, como hemos comentado, 60% en renta variable, 40% en renta fija, y aquí pues igualmente tendríamos los ETFs que yo utilizaría en este caso para invertir en Estados Unidos y LATAM, y luego los ETFs europeos que también hacen la misma función. Después las últimas dos carteras pues muy sencillas, simplemente es comprar renta variable. Esta sería la cartera más agresiva, ya que no estamos incluyendo renta fija y por lo tanto tenemos más volatilidad y no tenemos tampoco descorrelación entre los diferentes activos. Y aquí pues tendríamos la opción 1, que sería simplemente invertir en S&P 500 siguiendo el consejo de Warren Buffett, que podrías utilizar por ejemplo pues este ETF de Vanguard si estás en Estados Unidos o en Latinoamérica, aunque también pues podrías usar el famoso
SPY de Spider o otros ETFs como por ejemplo el iShares, y después pues tendrías también esta opción en Europa que sería el iShares Core SP500 para invertir también en el famoso índice. Y por último, pues ¿qué tenemos? Pues otra alternativa que me ha sacado un poquito de la manga, pero que a mí también me gusta, que sería el hecho de invertir en acciones globales, es decir, no limitarnos solo a invertir en SP500. Y aquí pues os he puesto el ETF VT, que es un fondo para invertir globalmente que puedes utilizar desde Estados Unidos y Latinoamérica, mientras que en Europa he puesto el iShares MSCI ACWI, que es un índice global que invierte en las mayores empresas tanto de países desarrollados como de países emergentes. Y por supuesto puedes utilizar otros ETFs para invertir y también crear otras carteras que te interese, pero sinceramente yo creo que estas tres carteras pues son muy populares y los ETFs que he elegido son de los mejores del mercado para cumplir esa función, ya que está analizando todas las variables que hemos comentado antes sobre los ETFs, como son los costes, la gestora, el volumen y el tamaño que tienen estos ETFs, su política de distribución, etc. Ahora seguramente te estás preguntando cómo puedes invertir en todos estos ETFs de forma segura y con pocas comisiones. Pues bien, la realidad es que para invertir en estos ETFs puedes utilizar diferentes brokers, ya que hoy en día hay muchísimos brokers en el mercado, así que puedes elegir el que tú prefieras según tus necesidades. Pero si estás en España o en LATAM, mi recomendación es que utilices Mexem, que es el partner para estas regiones de Interactive Brokers, el mayor broker del mundo y el broker que yo he elegido personalmente para operar tanto en acciones como en ETFs y renta fija, además de trabajar con ellos actualmente como sponsor de este canal. Con Mexem, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de brokers, no te cobrarán ningún spread adicional por su parte y tendrán las mejores comisiones posibles, además de acceso a la mayor oferta de acciones y ETFs del mercado al tratarse de un broker profesional. Básicamente es por eso que yo mismo lo he elegido. Además, por estar en esta comunidad, si utilizas mi invitación y dices que vienes de mi parte, puedes recibir hasta 250 euros gratis en comisiones con el cashback del 20%. Te dejo la información para abrir tu cuenta en la descripción del vídeo. Y dicho esto, ahora veamos cómo invertir en los mejores ETFs. Y para invertir en estos ETFs que hemos visto y crear tu propia cartera es muy sencillo, tan solo tienes que coger los nombres o los códigos ISIN que te comparto en la descripción del vídeo sobre los ETFs mencionados y luego buscarlos en tu broker. En mi caso, como te he dicho, yo utilizo Mexem, que es la plataforma que utilizo para invertir en acciones y ETFs, así que voy a utilizar esta plataforma de prueba. Así que, por ejemplo, si tú estás interesado en invertir en el SP500 desde Europa, podrías simplemente introducir por aquí el código ISIN del producto, que sería el ETF de iShares, luego hacer clic en este producto y en este caso pues podrías comprarlo por ejemplo en la bolsa de Alemania. Para comprar este ETF o cualquier otro ETF tan solo tienes que hacer clic en comprar y luego ya tienes que configurar los detalles de la orden. Y si tú no te quieres complicar y simplemente pues quieres invertir tal y como está el mercado, que es lo que yo suelo hacer de forma periódica, pues simplemente puedes poner aquí una orden a mercado, después indicar la cantidad de acciones o la cantidad en euros que quieres invertir, como por ejemplo pongamos 100 euros y a partir de ahí pues ya puedes enviar la orden de compra. Y como ves, pues invertir en ETFs no tiene mucho misterio. Lo que es más complicado sería pues crear tu cartera y decidir qué ETFs vas a utilizar para invertir. Pero luego también quiero enseñarte una cosa sobre la operativa, que es algo que yo hago y que también puede ser interesante que lo practiques tú, que serían las aportaciones recurrentes. Si tú lo que quieres hacer es invertir una parte de tus ahorros cada mes en un ETF, ya sea el del SP500 o en varios ETFs para crear tu propia cartera permanente o 60-40, lo que puedes hacer es hacer aportaciones periódicas. Y esto es una funcionalidad que te permite hacer Mexem de forma muy sencilla. También hay otros brokers que la hacen, pero en este caso, como te he dicho, yo voy a utilizar Mexem. Entonces, tan solo tendrías que ir en este caso a negociación, luego inversiones recurrentes y después tienes que clicar en crear inversión recurrente. A continuación, deberías seleccionar el activo, por ejemplo, pongamos el ETF que hemos visto anteriormente, el SP500, después pondríamos la fecha de inicio, pongamos por ejemplo el 9 de agosto, el monto o la cantidad que quieres invertir, pongamos que quieres invertir cada mes 200 euros, intervalo, pues podemos seleccionar la frecuencia con la cual vamos a querer invertir, pongamos que es cada mes y luego pues también podemos especificar una fecha de finalización para estas operaciones si así nos interesa. En este caso no voy a poner ninguna fecha en concreto, sino que esto se va a estar realizando hasta que yo decida pararlo y hacemos clic en continuar. Después ya solo quedaría revisar que la información es correcta, que estamos invirtiendo exactamente en el activo que queremos, que en este caso sería el ETF de iShares para invertir en SP500, luego la frecuencia, la cantidad y a partir de ahí pues ya solo quedaría guardar la inversión y ya estaríamos invirtiendo periódicamente en los ETFs que nos interesan. Hasta aquí este curso intensivo sobre cómo invertir en ETFs paso a paso y desde cero. Espero y verás que te ha ayudado. Recuerda que puedes empezar a invertir en ETFs con las mejores condiciones y recibir hasta 250 euros gratis en comisiones con el enlace que te comparto en la descripción del vídeo. Y también que abajo te comparto toda la información sobre los ETFs mencionados, así como más información de utilidad. Recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter gratuita a través de mi web para estar al corriente de las mejores inversiones y recibir contenido exclusivo solo para suscriptores. También
a este canal activando las notificaciones y si te ha ayudado este vídeo pues no dudes en dejar tu like para apoyar y también en compartirlo con tus amigos o familiares. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.